La hora del tax. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Eduardo, tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí. Tanto tiempo en el programa, pero hablando todos los días, como siempre. Sí, pues, a diario conversamos y vemos todos temas tributarios, contingentes y ¿cómo se llama? Y del devenir tributario actual. Pero Con habíamos todas estado silenciados hace rato, no habíamos grabado algún programa por las- diferentes temas, festividades, resfríos, enfermedades, como el caso mío, que todavía estoy un poco afectado, pero bien, aquí estamos de vuelta, año 2025, año nuevo, programa número 1 del año y espero que muchos más. Sí, bueno, en estas semanas que hemos estado silenciados por decisión propia, no es que nos hayan impuesto. eh, ha habido varias novedades, hasta contingencia, así que sería bueno empezar con un poco de una revisión de lo que ha pasado en las últimas semanas. En principio, había una dificultad del fisco de poder cuadrar las expectativas que tenían con el impuesto de repatriación. Eh, Hay alguna objeción al fisco, al Ministerio de Hacienda por la recaudación estimada y están elaborando ya pensando la segunda pata del proyecto de reforma tributaria que está súper limitada porque se supone que no se pueden aumentar los impuestos y la administración lo que va a hacer es tratar de hacer ajustes, pero eso se ve complejo. Además de agregarle complejidad al sistema, se ve complejo que se pueda aprobar en el Congreso. No sé cómo lo ves. Sí, bueno, se ve un panorama complejo desde el punto de vista, desde todo punto de vista, porque en realidad el fisco, o en este caso el gobierno, le erró mucho a la puntería a sus cálculos, porque este programa de repartición de capitales, que no olvidemos que lo extendió por 2 meses más, porque al principio había salido con un solo mes para poder acogerse, solamente recaudó el 15, 14 y algo por ciento de lo que había pronosticado el Ministerio de Hacienda. Entonces fue por decirlo de alguna forma, un fracaso total. ¿Ya? Pero esto se vio en cierta forma, ¿cómo se llama?, compensado por el tema del ISIF, que igual recaudó más de lo que el gobierno había estimado. Entonces se vio de cierta forma compensado y eso apoyó un poco las arcas fiscales, que en realidad si no se hubiese llegado a ese cálculo que había hecho por la repartición de capitales, eso hubiese sido realmente muy complejo, sumado a que ya hay una disminución de presupuesto que en estos días ha estado en contingencia con el Ministerio Público, con los Poder tribunales de Judicial. justicia, el Poder Judicial, ¿ya? Entonces, todo eso sumado a estos incentivos que había dado el gobierno para repatriar capitales, para este tema de cerrar los casos en los tribunales tributarios, que también había un incentivo ahí que tampoco fue muy bien, digamos, aceptado, porque en realidad no, tampoco se llegó a lo que se había pronosticado. Entonces, al parecer están fallando las cifras que el gobierno había estimado y por ahí salió así como quien no quiere la cosa, Michel Jorrat, al 31 de diciembre, salió del Ministerio de Hacienda, quién era el hombre de las cifras, y ahora no sabemos quién va a dar las cifras de recaudación, cifras de evasión, y no sabemos si esos cálculos que ya entregaron para hacer esta ley de cumplimiento tributario son cifras, ¿cómo se llama?, que están en lo correcto o no. Sí, por lo que leí, creo que le iban a pedir nuevamente a Jurrat el informe. Esa es una pregunta bien válida. No creo que no existan otras personas que puedan hacer estas estimaciones porque tienen que volver a Michel Jorat más allá de sus competencias y su importancia que ha tenido en el Servicio de Impuestos Internos, pero yo supongo que hay varias personas y centros universitarios quizás o organismos privados que pueden ser capaces de hacer una estimación un poquito más completa integrando, ¿cierto? Todos los comentarios que se le hizo, se le ha hecho en su momento a ese informe sobre evasión de ilusión. Esperemos a ver si se busca, digamos, algún otro interviniente. Ahora, el tema, claro, del recorte de gasto,
Yo creo que es una discusión que hay que hacer no con el apuro, ¿cierto?, de cerrar la ley de presupuesto, pero en vista de la dificultad de poder recaudar lo que se estima y también criticando un poco la alta expectativa, hay que ser más realista en ese sentido. Yo creo que es necesario detenerse y comenzar a plantear cómo mejorar el gasto en lugar de estar esperando recaudación. Y esa discusión sobre la redestinación y el refinanciamiento del gasto público hay que hacerlo no con poco tiempo, sino que con una discusión más técnica, pero también de cara a la comunidad, ¿cierto? Saber, bueno, si estamos en una situación en donde la violencia es alta, resulta muy contraproducente recortarle recursos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Entonces, eso hay que resolverlo detenidamente, con pausa, y ojalá que dentro de este año se pueda quizás integrar alguna reforma legislativa que mire no solamente la mejor o el control de la recaudación y la evasión e ilusión, sino que también cómo controlar y establecer un criterio un poquito más evolucionado sobre el gasto público. Sí, bueno, volviendo un poco al tema del informe de evasión y elusión elaborado por Michel Jorrat en su oportunidad cuando se discutió esta ley de cumplimiento tributario, lo que más llamó la atención era que se había estimado que que había una evasión del 50 y tantos % en el impuesto a la renta. Entonces ahí es donde llamó poderosamente la atención donde salían esas cifras, ya porque en realidad nunca habíamos tenido esas cifras anteriormente. Entonces, ¿cómo se llegaba a esos cálculos? ¿Cómo se hicieron? Y eso fue la gran pregunta que se hizo tanto en el ámbito académico, parlamentario y también profesional. Y eso nunca fue contestado, nunca fue respondido. Siempre se dijo, mira, sí, van a estar las cifras, y eso quedó siempre en el interrogante. Ahora, quizás puede ser, quizás la metodología, todos sabemos que si bien nosotros tenemos un sistema de cálculo distinto a los otros países, quizás esta forma de integración o desintegración del sistema tributario hace que estos cálculos sean distintos. No sé, quizás yo ahí no soy experto en esa área y tampoco quiero serlo porque en realidad eso creo que es matemática pura y está más que nada para economistas o financieros. Yo me gusta más el ámbito tributario. Entonces, ahí quedó ese interrogante. Vamos a ver. Ahora, metiéndonos más a un tema presupuestario, ahí ya, claro, ahí hay que ver las prioridades y también los temas de gobierno. Lo importante es que hay que mejorar el enfoque. Y ahí llegamos al punto que nosotros que planteamos en un principio y que vamos a conversar ahora, es el ámbito de la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, hoy día, en una entrevista que dio en la semana la subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, dijo que el servicio es responsable del 2% de la recaudación total. Es decir, el 98% de la recaudación es voluntariamente. Es decir, es personas que cumplen voluntariamente con el pago de sus impuestos. Y eso siempre ha sido así. Desde que yo trabajé en el Servicio de Impuesto Interno hace ya casi 16 años, y desde los tiempos inmemoriales, siempre hay gente que cumple voluntariamente. Quizás no todos, pero la mayoría siempre lo hace así. Hay gente que quizás con algunas medidas como que te van a fiscalizar o que te llega una notificación de impuesto interno, cumplen. Y están siempre los que no van a cumplir y que hay que estar encima, pero esos siempre son los menos. Siempre se habla de un 2 o 3%. Entonces, pero a veces el servicio como que se olvida de eso y ahí viene parte del artículo que publiqué esta semana. Ahí te agradezco, Eduardo, por el aporte y también el apoyo, de que pagan justo por pecadores. Y viene también a ratificar este comentario de la jefa de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, la subdirectora, de que solamente el 2% es responsabilidad del servicio digamos, de fiscalizar a los contribuyentes y estar encima de ellos. Entonces, lo que debería hacer el servicio es darle facilidades al resto de los contribuyentes para que cumplan voluntariamente,
pero no con las exigencias que están ahora para tener problemas en la organización de actividades, problemas para aperturar nuevos giros. Si tú quieres hacer una ampliación de giro, te empiezan a pedir una serie de papeles, una serie de documentos, órdenes de compra, órdenes de trabajo, acuerdos, contratos, facturas, ya, compras, etcétera. Y también cuando quieres solicitar el timbraje de factura también. Entonces, al final, sabemos que hay un porcentaje alto de informalidad, por ahí leí ayer que era alrededor de un 27%, y si queremos mejorar esa informalidad, tenemos que darle facilidad a esa gente para que se formalice, pero no ponerle trabas. Y si le ponemos más trabas, al final lo que estamos haciendo es complicar más el sistema y que la gente siga trabajando en forma informal. Sí, a ver, lo primero es, en el fondo, tener a la vista, es importante que la comunidad que nos escucha tenga a la vista que ha ocurrido un fenómeno hace poco tiempo, yo diría, que se acentuó con la llegada del director nacional del servicio en orden a, digamos, dificultar el ciclo de vías, las comunicaciones y las tramitaciones que hacen los contribuyentes. Yo diría fuertemente por esta exigencia que se le está haciendo al servicio de, digamos, compensar la imposibilidad de haber aumentado los impuestos y, por lo tanto, la necesidad de que el servicio, a través del control de la evasión y ilusión, pueda allegar mayores recursos. Y ese es un problema, en mi opinión, por varias razones. Lo primero es que como el porcentaje de evasión, a ver, lo que se espera que se recaude con el control de la evasión es bastante poco, considerando que la mayor parte de los contribuyentes cumplen. Y eso significa sobrecargar, digamos, los controles o las herramientas que tiene el servicio para fiscalizar, basándose un poco a infringir varios derechos de los contribuyentes. Ya ha habido varias situaciones en que, de bloqueos, lo que vamos a hablar hoy día en la mañana de los recursos de revisión de la actuación fiscalizadora, la famosa RAF, esta exigencia para iniciar actividades, explicar modelos de negocios para poder iniciar actividades o modificar el giro, son exigencias que en verdad no tienen un servicio de facilitador en el marco de una política económica chilena que está esperando que vengan mayores recursos, mayores incentivos, mayores inversionistas, y por lo tanto es importante sentarse a reflexionar sobre este cambio de política desde el punto de vista del servicio de impuestos internos y tener específicamente claro que hay una infracción a los derechos de los contribuyentes que es necesario advertir, y ha habido varias columnas, varios asesores y académicos que han acentuado un poco estos problemas, y eso va de la mano con algunas sentencias favorables hacia los contribuyentes. También ha habido varios recursos de resguardo que en verdad no tienen, no se ventilan, ¿cierto?, en la comunidad porque son más bien de orden privado, pero ha habido varios contribuyentes que han recurrido a los recursos de resguardo para poder tratar de salvar sus situaciones. Otros recurren al recurso de vulneración de derechos ante el Tribunal Tributario, pero esos son procedimientos que demoran bastante, y están recurriendo a otros a los recursos de protección, que de alguna manera, bueno, se puede utilizar, pero hay problemas que es importante advertir. Esperemos que esta sesión, en donde hablemos los problemas que están surgiendo en la RAF, también contribuyan a que quizá baje un poquito la presión. Se entiende que estas herramientas que tiene el servicio para controlar la ilusión y la evasión son para controlar la evasión y la ilusión, y no para pretender recaudar a fin de compensar lo que no se pudo legislar. Y por lo tanto, y también ayudar, ¿cierto?, a que el contexto en el que está, eso lo mencionaste tú en tu columna, el contexto en el que está
el director nacional en este servicio después de 20 años es otro contexto, con otros sistemas, con otra política, pero también con una serie de garantías a los contribuyentes. Ya no es posible hacer quizás lo que se pudo hacer antes, ahora es necesario, ojalá el director entienda el contexto en el que está, en una situación mucho más horizontal y mucho más garantista, lo que no significa que quede amarrado más en el servicio, sino que simplemente que se respeten, que se faciliten los derechos y el funcionamiento y esta relación que tienen los contribuyentes con el servicio. Hay una relación bien continua, bien directa que es necesario facilitar. Y finalmente, con esto termino, este fenómeno del impuesto sustitutivo, yo diría también es interesante de conversar, porque ya ha habido varios impuestos sustitutivos a lo largo de los años que han tenido bastante buena cabida, y eso hace plantear la discusión de que, claro, los impuestos son obligatorios, están en ley, y que si no se cumple eso tiene una serie de sanciones, pero también se apela un poco en el marco de la moralidad tributaria, ¿cierto? Que los contribuyentes tienen que sentirse con deseos de poder pagar sus impuestos en la medida que el Estado utilice bien los recursos, pero también estas figuras de impuestos sustitutivos yo diría que es quizá un llamado para reflexionar si acaso es conveniente establecer incentivos para el cumplimiento en lugar de estar aplicando tasas, aumentando la tasa efectiva, y fórmulas así de esta naturaleza yo creo que podrían ser súper útiles porque ganan tanto los contribuyentes como el fisco. Por ejemplo, en el caso de los impuestos de repatriación, ese ya venía con un problema, porque en el fondo estaba la amenaza subyacente de que si no se acogían, el servicio iba a iniciar investigaciones de índole penal, inclusive, y eso obviamente que no ayuda en nada. Yo diría que es una de las razones del fracaso de ese impuesto. Sí, bueno, quizás habrá tiempo después de analizarlo con mayor tiempo, con mayor calma, cuál fue el motivo del fracaso. Algunos dicen que todavía no están las condiciones del país como para confiar y volver a traer los capitales a Chile. Hay temas. Pero volviendo al tema de las actuaciones del servicio, y nosotros lo conversamos en un capítulo anterior y que tú bien expusiste en una columna que igual publicaste, y que en ese tiempo no habíamos conocido estos recursos de protección que ahora son favorables para los contribuyentes, y que el servicio celebraba un recurso de protección que había ganado, y tú bien lo mencionabas en tu columna, no, aquí la Corte no falló sobre el fondo, sino que falló sobre la forma, es decir, no fue el fondo. El servicio había bloqueado, y esa es la forma que se está hablando ahora, porque antiguamente no se hablaba de bloqueo, sino que se hablaba de anotaciones negativas y ese tipo de cosas, pero ahora llegó y bloqueó las claves tributarias. ¿Y qué significa eso? Que el contribuyente se veía impedido de incluso actuar ante tesorería, ¿ya? Porque si tú hoy día puedes entrar a tesorería y necesitas tu clave tributaria, que es la misma clave que se utiliza ante el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, no podrías hacer pago de tus contribuciones, pago de impuestos, hacer convenios de pago por el lado de tesorería, y por el lado del Servicio de Impuesto Interno ni siquiera poder acogerte a pagar tus impuestos, hacer declaraciones juradas, etc. Entonces, te veías completamente impedido por la administración tributaria de poder actuar. Y nosotros lo mencionamos siempre, que el servicio tiene otras herramientas dadas por la misma ley, el mismo código tributario y los mismos derechos de los contribuyentes están establecidos como para poder hacer que los contribuyentes cumplan con las notificaciones, cumplan con el pago de sus impuestos y de alguna forma poder interactuar. Pero no llegar a esta medida donde al final lo bloquea en forma completa y lo deja atado de manos y completamente para poder actuar. Entonces, al final, el tiempo nos dio la razón, las cortes, por lo menos, los tribunales han llevado ese tiempo. Entonces, el servicio ahí se vio que en realidad ese no es el camino, ¿ya? Eso no es la forma de interactuar. Y bueno, algo que también lo mencionamos ambos dos en las columnas que hemos publicado, la de DECON. Es decir, lamentablemente, un servicio que estaba llamado a ser, como a interactuar, a llamarle la atención de cierta forma al actual Servicio de Impuesto Interno, sigue estando ahí en las sombras, callado,
siguen pasándose varios pueblos, como dicen por ahí, el Servicio de Impuesto Interno, pero la DECOM no actúa o actúa en forma tardía, ¿ya? Y no está parando estos problemas que están pasando y que, si ha dicho de paso, es decir, esto ya no es un invento nuestro, esto se produce claramente desde la llegada del actual director de Servicio de Impuesto Interno. Tendrá las mejores intenciones, claro, y lo mencionábamos, el hombre fue exitoso en su periodo anterior en la lucha contra la evasión, se bajaron varios puntos y también modernizó el servicio en cierta forma. Yo fui funcionario de esa época, fui jefe de unidad y vi cómo el servicio se modernizó, vi cómo se hizo todo, pero son otros tiempos. Hoy día hay otra forma de interactuar, hoy día hay otros... es lo mismo que antiguamente cuando nosotros fuimos niños y nuestros padres nos crecieron de otra forma, hoy día tú no puedes aplicar las mismas reglas que tenían antes tus padres a las actuales. Entonces es lo mismo, la misma forma de interactuar que tiene que tener el servicio con los contribuyentes es lo mismo que tiene que hacer el Servicio de Impuesto Interno y al parecer eso no se ha entendido y se puede actuar. Y otro punto es que cuando decimos que no pueden pagar justo por pecadores es porque yo creo que aquí ha estado fallando la fiscalización del impuesto interno, Los la, controles, inteligencia, la inteligencia. la inteligencia tributaria. Porque no Bien, puede bien. ser que después de, no sé, de 3 años detectemos que hay un fraude multimillonario de factura falsa. O que el mismo caso Factor, que se han estado emitiendo facturas falsas y que eso hizo que haya un fraude multimillonario, se descubriera, no sé, 3 años después porque a un tipo le falló la bicicleta y ya no pudo pagar una factura. Eso no puede ser. Eso el Servicio de Impuesto Interno tiene que detectarlo, pero no por eso tiene que fallar la publicación que mandó el diario esta empresa de software que no podía emitir factura cuando le estaba pidiendo una factura de impuesto interno para cobrar un software que había hecho. No, eso no puede ser. ¿Ya? U otro ejemplo más Entonces, burdo, cuando está exigiendo ahora a los restaurantes y supermercados que en el fondo trabajen para el fisco, revisando si acaso ese gasto, ese almuerzo es de negocio o tiene relación con el giro. Eso es porque está desconfiando, claro, de unos pocos, pero está complejizando el sistema. Además, estos contribuyentes tienen el miedo de que si no hacen bien la pega en la mirada del servicio van a tener que sufrir multas, infracciones, etcétera. justamente te iba a comentar eso. Nosotros nos empezaron ya a consultar los clientes cómo tienen que hacerlo. Es decir, me dice, incluso un cliente me dice, bueno, tengo que ver cómo vienen vestidas las personas como para identificar si es una reunión de negocio o una reunión familiar. Y si, ¿qué pasa si yo me niego a emitirle factura y ellos me dicen, no, pues si en realidad es una reunión de negocio? ¿Qué pasa en esa situación? Le hago firmar una carta compromiso, llamo a un notario para que me firme ante notario. Entonces, ahí es donde empieza a complejizarse el sistema y ahí es donde se empieza a trabar. Y cuando pasan esas situaciones es donde uno dice, wow, es decir, aquí algo está fallando, ¿ya? Bueno, cuando yo trabajé, y bueno, siempre hay personas creativas y a veces se le pasa un poco esta creatividad y siempre tiene que alguien que lo ataque, decir, oye, no, pues aquí estamos complicados y esto no deberíamos hacerlo. Sí, Entonces, bueno, yo creo que ahí está fallando el tema del control de la fiscalización y que ahí deberíamos apuntar, deberíamos mejorar ese estilo. Yo sé que hay fiscalizaciones también que se están haciendo a contribuyentes que emiten muchos documentos con montos muy elevados a ciertas personas que lo están fiscalizando, le están pidiendo los contratos, le están pidiendo la forma de trabajar. Yo creo que esa es la forma de hacerlo. ¿Ah? Pero no este tipo de ir frenando. Mira, las mismas sociedades profesionales, es decir, que se demoren un par de meses en autorizar una sociedad profesional, eso no está bien. sí. Si tienen todos los documentos a la mano, eso debería ser un par de días, un par de semanas, cuanto mucho. Y tampoco es un requisito, no es una autorización que tiene que ser el servicio, simplemente uno está pidiendo que se registre y en la lógica de Mm. facilitar, debiera aceptarse con antecedentes, digamos, que se presumen válidos y sin perjuicio de que el servicio después fiscalice, pero esa tiene que ser la lógica, no anticiparse y sancionar parando a todo el mundo porque uno de los 1000 está con problemas. Ahí no está la buena fe. Exactamente, ahí está la buena fe. Yo me recuerdo más o menos lo que le pasaba a Stalin, ¿cierto? En la Unión Soviética,
que empezó a desconfiar de sus cercanos, los mandaba a todos a Siberia, incluso creo que desconfió hasta de su propia madre. Entonces él se está tornando un poquito desconfiado en exceso, y eso está entrampando básicamente está entrampando que Chile funcione como un país facilitador, que invita a que el emprendimiento, a que las personas crezcan, hagan negocios, y se está tornando una cuestión muy estatista, muy desconfiada, y eso no está bien. Así que la buena fe, efectivamente. Sí, sí. Pero bueno, es bueno, nosotros para eso tenemos esta tribuna, y creo que con varios programas nos hemos ganado un espacio, y como siempre lo hemos manifestado, nosotros desde la experiencia, desde ambos lados de la vereda, y también desde la academia y también desde la práctica, manifestamos nuestra opinión responsable y respetuosa de estas cosas, y si lo manifestamos es porque lo escuchamos y porque lo vivimos y porque lo sentimos. Entonces, y estamos viendo que en realidad hoy día el sistema está entrampado, y que a nosotros otro día nos costó mucho una empresa de transporte de pasajeros que le ofrecieron un negocio y quiso ampliar a agencia de viajes, porque le ofrecieron un negocio de, en vez de solamente tener transporte pasajero, le ofrecieron que hiciera un paquete para llevar unos turistas a otro lugar. Y resulta que se demoraron 2 semanas en autorizarle la factura para que pudiera cobrar ese viaje especial que hicieron. Porque las mismas instrucciones del Servicio de Impuesto Interno dicen que ese viaje es transporte turístico y no transporte pasajero. Entonces le pidieron contratos, un montón de papeles y cuestiones que al final tuvimos que ir al servicio, explicarle la situación, y ahí recién lo autorizaron. Entonces tú dices, wow. Sí, ahí uno podría replantearse, ¿cierto? Esta prohibición de que los funcionarios, al menos yo, los abogados que trabajan en el servicio, no pueden ejercer de forma independiente. Pero fue una pregunta que en una clínica que hicimos en la Universidad de Chile, preguntamos, oye, ¿cuál es la razón de esta limitación? Porque uno ve, por ejemplo, los abogados que trabajan en el Consejo de Defensa del Estado, ellos pueden litigar. Y eso, claro, ayuda un poco para que estos profesionales puedan recibir mayor ingreso, pero lo más importante, en mi opinión, es que les permiten tener un suelo con la realidad, con los negocios, con lo que le pasa a los particulares. Y quizás eso a veces se le pierde un poco al servicio, que se desconecta de la realidad y tiende a aplicar la normativa siempre con un sesgo, ¿cierto?, del contribuyente elusor o que se está queriendo aprovechar, pero desconoce los negocios que son tan dinámicos, que son tan fluidos, y que uno necesita estar ahí al tanto mirando para poder entenderlo. Entonces, eso realmente dificulta. Esperemos que la última reforma, o sea, la segunda pata de la reforma, esté en una lógica de incentivar, de incentivar. Eso ya lo sabe la ciencia económica siempre. El cumplimiento tributario no tiene que estar haciendo una lógica de incumplimiento sanción, sino que tiene que haber incentivos. Hay un gran ejemplo con este impuesto sustitutivo, pero también hay otros que estaban en vista que se supone que se van a incorporar, como el monotributo. Ojalá que el impuesto de primera categoría de los ProPymes se reduzca en esta ocasión y no se esté utilizando esta tasa esperada por los pymes como, digamos, moneda de cambio para que cedan en la negociación en el Congreso. Esa es mi impresión. Ojalá que se pueda resolver lo antes posible con esta segunda pata de reforma. Sí, mira, está un poco complejo igual, porque de cierta forma el gobierno insiste en desintegrar el sistema para las empresas del régimen semi-integrado, pero con el acuerdo de que no haya, que el efecto sea neutro, es decir, que no haya mayor recaudación ni menor recaudación. Entonces, las pymes hoy día volvieron a su tasa normal, que era del 25%. Tuvimos una tasa transitoria producto de la pandemia y luego de acuerdos que se llegaron por el sueldo mínimo, etc. Entonces, las pymes hoy día están casi en la misma tasa de las empresas grandes.
ya por llamarlo así, que están en el régimen semi-integrado. Entonces, hoy día, ya la discusión que se iba a hacer en el mes de diciembre ya quedó para, ya enero ya pasó, febrero todos sabemos que los políticos se toman ese mes para recargar fuerzas para lo que viene, así dicen. Y en marzo ya empieza la etapa escolar y pasa, abril llega la operación renta, los asesores, la mayoría estamos ocupados. Yo creo que esto no, antes de junio no se va a llegar a un acuerdo y la mayoría vamos a estar pendientes de eso y ya junio ya llegó fin de año, entonces yo veo difícil que se llegue a un acuerdo en ese sentido. Y otra vez las pymes van a perder. Yo creo que este año, no sé, si llegan a un acuerdo va a ser a cambio de, porque como el gobierno dice que no quiere recaudar, digamos, no quiere perder recaudación y que el acuerdo va a ser neutro, ok, bajemos la recaudación de las pymes, pero a cambio de. Y ese a cambio de puede ser subir en otro lado. Así que yo soy medio escéptico en esos acuerdos que llegan ahí los políticos. Sí, yo también. Están siendo utilizados las pymes ahora para... Sí, sí. Ahora leyendo este tema todo el mundo dice, no, el tema de las pensiones, el 6%, que ahora el gobierno dice, no, démosle un punto más, no, es que en realidad vamos a subir el CIS, lo vamos a dejar, al final va a quedar en 8,5. ¿Y hay quién paga eso? No, es que eso no va a ser de cargo del trabajador, no, eso el trabajador no va. ¿Y a quién lo paga? ¿Las pymes? Sí. Sí. Oye, hablemos de... Mira, Sí, vamos a lo nuestro. hablemos de la RAF. Me parece muy bien ella. Sí, ahí se ve. Se ve. ¿Qué es la RAF? ¿Qué es la RAF? Mira, la RAF está en la ley, en el Código Tributario, en el artículo 6, letra B, número 5, en el marco de una facultad que tiene el director regional de resolver administrativamente todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan. ¿Ya? Todos los asuntos de carácter tributario que se promuevan. Resalto eso porque, en el fondo, la razón que nos llevó a hablar sobre la RAF es que el servicio ha restringido esta herramienta de revisión exclusivamente o preferentemente a correcciones o vicios en las actuaciones, pero imputable únicamente al servicio y no a los contribuyentes. Es decir, en una fiscalización, en una situación, el contribuyente no aportó, no alcanzó a aportar los antecedentes o derechamente se le fue, se metió en la liquidación, el giro, y no reclamó el contribuyente, no presentó un recurso de reposición, no hay cosas juzgadas, entre comillas, sobre ese tema, y tiempo después vuelve el contribuyente al servicio a pedir que se revise esa actuación, ¿ya? Argumentando que hay antecedentes que se están aportando y que si bien no existe ningún vicio o nulidad en el acto, porque en rigor la liquidación se emitió correctamente con los antecedentes que había, allá que uno pueda discutir que ahí pudiera haber un vicio, en el fondo el contribuyente aporte esa información. Históricamente, el servicio acogía esta RAF en estas situaciones. Yo tengo un caso muy importante en mis inicios, como en mi ejercicio en el mundo tributario, salvé de un remate a una señora jubilada que le habían liquidado un impuesto por justificación de inversiones porque ella no vivía en el país, había recibido las notificaciones y el servicio fue avanzando en su fiscalización y terminó en una liquidación. Luego Tesorería tomó la posta y ya estaba en etapa de remate. Entonces presentamos una RAF, ya habiendo transcurrido ampliamente los plazos para reclamar y el servicio acogió la petición, recibió los documentos que acreditaban la inversión y dejó sin efecto la liquidación. Y así casos de esa naturaleza existían históricamente en el servicio. Por lo tanto, como una primera explicación, es bueno decir que la RAF es un recurso administrativo que tienen los contribuyentes en la ley, está amparado en la ley, y que se utiliza en forma adicional a los recursos ordinarios de impugnación, como sería una reposición
administrativa voluntaria, la RAF con V, y el reclamo tributario ante el Tribunal Tributario. Sí, Eduardo, respecto, hay casos emblemáticos de RAF, como el que se está escuchando en el caso Audios, ahí donde aparece ahí que la, ¿cómo se llama? La Villalobos creo que le decía que ¿cuánto se llama? Evité ahí pagándole, ella le mencionaba que había pagado una coima para evitar anular una liquidación de 3.000 millones, y ese había tenido varias RAF antes y ella logró anularla a través de una RAF. Así que por ahí va el tema. Claro, ¿qué ha pasado últimamente? Bueno, personalmente tuve un par de casos y ante este fenómeno lo consulté con algunos colegas que se dedican a este rubro y les había ocurrido lo mismo. Y por lo tanto quedaba la duda, oye, ¿qué pasó acá, este cambio, esta restricción a meterse en el fondo en las RAF? ¿Por qué ahora coincide un poco con lo que comentamos recién, con este cambio de política en el servicio? Y bueno, llegué al menos, no sé si será cierto, pero se comenta que la DDCON está un poco al tanto de este fenómeno y parece que está buscando algún mecanismo para poder expresarlo, ventilarlo y ver si se puede echar pie atrás y aplicar la lógica que ha existido siempre. Entonces, es un fenómeno que está ocurriendo últimamente y que es importante digamos, reclamar, porque como comentaba en la ley, o sea, la ley es súper amplia, dice que el director general puede resolver cualquier asunto tributario. Dice, incluso corregir vicios o errores manifiestos. Incluso, eso quiere decir que no es el único, Exclusivo. claro, la RAF no resuelve exclusivamente vicios o errores manifiestos, sino que si uno se remonta, por ejemplo, a las instrucciones del servicio que regulaban esta RAF, hay unos circulares como del año 2000, 2008 incluso, siempre está en la lógica de que la RAF puede revisar vicios, ¿cierto? Ahí define lo que es un vicio, error manifiesto, pero también agrega esta situación de nuevos antecedentes. Y que eso después con las últimas instrucciones se eliminó. Hay una circular, creo que la del 2008, que es bien escueta en el sentido que pareciera decir que solo se resuelven errores o vicios manifiestos, pero eso no es así. Y últimamente con la circular 12, creo que la de la ley 20.210, pareció volver a ampliarse a otras situaciones y por lo tanto, históricamente el servicio admitía las RAF no habiendo vicios o errores manifiestos, sino que aportando nueva información en esta lógica que te comentaba anteriormente, ¿cierto? Que el contribuyente no aportó la información, se le fue, se le traspapeló, bueno, o incluso, porque ahí también se puede mal utilizar, ¿cierto? El que trata de esconder o no mostrar información esperando que no iba a terminar en una liquidación y bueno, y cuando se hace y no lo presenta en el reclamo, lo puede hacer de nuevo. Entonces la pregunta es, dada la amplitud de esas materias que puede conocer el director regional, si está restringiendo y declarando inadmisibles estos recursos porque no se alegan vicios o errores manifiestos y específicamente el servicio dice, mira, aquí no me estás imputando una actuación, un error mío de la administración, sino que un error tuyo, contribuyente de no haber aportado la información cuando se te pidió. Entonces, estaría... ¿qué riesgo o qué problemas legales podría tener esta práctica de declarar inadmisible este tipo de RAF? Y ahí hay una serie de infracciones que, en mi opinión, estarían ocurriendo con estas inadmisibilidades. Partiendo, si uno mira los derechos de los contribuyentes, cuando esta RAF lo que busca es, por ejemplo, es confirmar determinadas declaraciones de impuestos y eso eventualmente da lugar a la recuperación de pagos provisionales, a dejar sin efecto liquidaciones,
En el fondo, eso es una infracción, esta práctica es una infracción al derecho a obtener devoluciones oportunas, al derecho a procedimientos no dilatorios ni costosos, a que los antecedentes sean considerados, al mismo principio de legalidad, ¿cierto? No existe que una especie de preclusión en los procedimientos administrativos. Si el contribuyente no aporta la información, eso no le significa que el servicio se hace dueño, ¿cierto?, de los impuestos que pueda determinar en las liquidaciones, porque hay un principio de legalidad. El Estado solo recibe los impuestos por los hechos que están en la ley. Y por lo tanto, si uno es capaz de demostrar en un recurso administrativo de esta naturaleza que el impuesto que se está determinando en la liquidación es improcedente, porque aquí están los antecedentes que acreditan el gasto, por ejemplo, el Estado debe dejar sin efecto esas actuaciones, aun cuando hayan transcurrido los plazos para reclamar o presentar el recurso de resguardo. Y finalmente, el principio de buena fe, porque si se restringe esta RAF solo errores o vicios manifiestos, ¿ya? En el fondo, claro, ¿cuál es el argumento del servicio? Aquí yo estoy haciendo una segunda auditoría y eso no corresponde. Pero esta interpretación, en mi opinión, limita la finalidad de la RAF, ¿cierto? Que, como comentaba, es un recurso que permite revisar ampliamente cualquier cuestión tributaria, ¿ya? Y eso, bueno, significará eventualmente una segunda revisión, pero no existe ninguna norma que en el fondo impida que uno pueda volver a revisar. Claro, ahora se entiende un poquito que existen plazos, ya que los funcionarios son pocos, que eso significa una sobrecarga de trabajo y probablemente sea un problema, pero eso habrá que legislarlo, habrá que establecer, por ejemplo, que las RAF no se pueden presentar después de un cierto tiempo, pero mientras no esté esa limitación temporal, no existen razones y es totalmente ilegal que el servicio declare inadmisible estos recursos RAF cuando simplemente se están aportando nuevos antecedentes. Sí, bueno, yo te puedo complementar porque igual tengo harta experiencia en este tema porque me ha tocado presentar hartos requerimientos de RAF en estos años que yo llevo fuera del servicio. Y hay de todo, desde colegas que lamentablemente no hacen bien su trabajo y cuando han tenido fiscalizaciones y posteriormente no han recurrido al procedimiento de RAF o no han presentado los antecedentes al tribunal tributario, llega un contribuyente y ya han pasado todos los plazos de reclamo y todo, y uno se da cuenta que en realidad corrigiendo algunas líneas o presentando algunos antecedentes, esto se puede resolver y no hay que pagar los impuestos que se estaban cobrando, o sencillamente lo que te pasó a ti con esa contribuyente que estaba fuera del país, que nunca se enteró de que había sido notificado. A mí me pasó ahora hace poco un caso de unas liquidaciones centralizadas enviadas por el Servicio de Impuesto Interno y el contribuyente se enteró ahora que tenía un giro del año tributario 2018 y que le fueron a notificar ahora el embargo por parte de Tesorería. Se enteró que lo habían citado y liquidado y que nunca había tenido conocimiento. Lo bueno de eso, y aquí paso un tips para los colegas que nos están escuchando y que trabajan en esto, las citaciones y las liquidaciones centralizadas siempre tienen errores. Ahí porque como lo hace un sistema del Servicio de Impuesto Interno, siempre tiene algún error y por ahí uno puede entrar con los requerimientos de ahora, porque antiguamente uno podía presentar los documentos y antecedentes y no tenía problema. Pero yo creo que en realidad está bien lo que tú mencionas. El servicio no puede quedarse con impuestos que no le corresponden. Es decir, si de los antecedentes que tenemos ahora resulta que el contribuyente no tenía que haber pagado sus impuestos, el servicio no se puede negar a volverlos a revisar. No puede decir, no, es que esto ya está cerrado, está sagrado, está Es sacramentado. una segunda auditoría. Es decir, mira, existe en todos lados existe la posibilidad que tú vuelvas a apelar, que vuelvas a presentar antecedentes. Mira,
yo no maté a esta persona, mira, aquí está, por decirte, llevándolo a un extremo totalmente distinto, pero yo no tenía que haber presentado, digamos, no tenía que haber pagado estos impuestos y me están quitando mi casa, ¿ya? Entonces, y como dices tú, y tampoco con la excusa de que no tengo funcionarios para poder revisar esto, ¿ya? Yo creo que eso lo están haciendo porque en realidad esta cosa, como se ha ido popularizando de alguna forma, los departamentos o las oficinas de procedimiento administrativo y tributarios del Servicio de Impuesto Interno se han ido llenando de casos de RAF y de RAF y de las otras cosas que ven. Entonces, una forma de limitar cierto trabajo han ido cortando. Pero yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que uno puede tener posibilidades de decirle, mira, señora directora, mira, aquí está mal, esto tenía que haber sido así. Ahora, si en esa instancia tú no logras desvirtuar con los antecedentes que tienes, yo creo que ahí ya debería haber un límite, ¿ah? Porque yo supe por ahí, off the record, que en el caso este que mencionaban, en el caso audio, se presentó como 3 o 4 veces esa RAF hasta que la anularon. Entonces, si tú presentas, no sé, por lo menos yo tenía entendido que antiguamente no había límites para presentar RAF. Entonces, eso tampoco es bueno, tampoco es sano. ¿Ya? Yo creo que debería haber, como dices tú, algún límite y también que sea un límite en el tiempo. Ya sabes que pasaron 5 años, pasaron 6 años, y esto es perfectamente posible de no volverse a revisar. Pero yo creo que debería haber la posibilidad de volverlo a revisar, aunque no hubiera un vicio manifiesto del servicio. ¿Ya? Si uno se va a la ley, que en el fondo es lo que nos rige, y no la interpretación del director, la ley dice que el director no podrá resolver peticiones que contengan la misma causa de pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o administrativa. Esa es la única limitación. O sea, si ya presentaste antecedentes y el servicio los desconsideró, qué sé yo, bueno, ahí se limita más la posibilidad de presentar una RAF. Pero si ahora yo estoy aportando nuevos antecedentes, no hay razón para que se declare la inadmisibilidad. Eso es contrario a la ley y por lo tanto esto debe, digamos, ser advertido por la comunidad porque la RAF realmente resuelve problemas de justicia tributaria, si eso es lo que hace. No es una forma de aprovechamiento. Ahora, hay que entender el contexto, es decir, hay muchos casos en que la RAF ha servido como herramienta de abuso, ¿cierto? Pero en el fondo, el caso que comentaste tú, ¿cierto? Hasta 3 RAF para tratar de desvirtuar, pero eso está asociado a una conducta cuestionable, ¿cierto? Un caso excepcional, pero si es una justificación de inversiones, si es un gasto que no se acreditó en su momento, eso tiene que ser resuelto a través de una RAF. No hay plazo de preclusión ni caducidad. Ahora, uno pensaría, ¿por qué esta restricción? ¿Por qué este cambio de política? La primera respuesta que surge, bueno, esto está ocurriendo en el marco de esta nueva política, ¿cierto? Que se introdujo con el nuevo director y con la necesidad de reforzar el control de la elusión y evasión. Pero un amigo cercano me comentaba que quizás también hay una razón que más o menos lo que comentaste tú. Hay una dificultad en la carga de trabajo del funcionario, ¿cierto? Porque recibir RAF es aumentar el trabajo para los funcionarios, no solamente los del DEPA, sino que también los fiscalizadores que tienen que preparar un informe, ¿cierto? En el marco de esa RAF, y eso sobrecarga a los fiscalizadores y por lo tanto, en la opinión de este amigo, decía que la RAF más bien o sea, esta política de restrictiva tiene su origen más bien en los trabajadores, por no decir los organismos, no sé, NIH, Fitch, que estaban objetando un poco esta sobrecarga
y tiene un origen más propio de los funcionarios que en esta lógica de restringir y controlar la evasión. Y además está este problema que también mencionó este amigo, que los abogados o quienes resuelven los procedimientos administrativos, con todo lo que ha pasado, ¿cierto? En estos casos de facto y otras situaciones, existe el temor de resolver declarando, digamos, nulos, dejando sin efecto las resoluciones o liquidaciones de los fiscalizadores, de las unidades de fiscalización. Están quizás temiendo un poquito poder objetar esas conclusiones. Y eso ha hecho que quizá el área jurídica del servicio esté un poquito atemorizada y avasallada por la lógica del fiscalizador, porque cuando uno revisa en el marco de una RAF se aportan antecedentes y esa es una mirada legal que en verdad tiene la posibilidad de poder revertir actuaciones, pero eso quizá está complicando la relación con las unidades de fiscalización y eso ha hecho que quizás en parte sea una causa de que las RAF no estén prosperando como uno quisiera. Sí, mira, es un tema complejo. Generalmente uno analizaba una liquidación y que ya se habían pasado todos los plazos. Y uno podría decir, mira, en realidad aquí había mérito como para presentar una RAF. Y uno empezaba a recaudar antecedentes. Y generalmente uno con la experiencia que tenía éxito en presentar los antecedentes que el servicio te había pedido y uno iba así. Yo te puedo decir no sé, un éxito de un 90%. Hay casos que no tienen vuelta y no pasa nada. Pero, por ejemplo, yo tuve un caso de una RAF donde nosotros presentamos los antecedentes y nos pidieron acreditar el pago de una factura. Entonces nos mandaron un mail donde nos daban 2 días para acreditar el pago de una factura, desde el DEPAP de una dirección regional X. Entonces nos comunicamos con el contribuyente dijo ya, voy a pedir al banco porque no tenía copia de las transferencias, pidió al banco la copia de las transferencias y el banco se demoró 3 días. Y cuando mandamos mail con las copias de la transferencia, tuvimos como respuesta la resolución de no dar lugar a la RAF porque no habíamos presentado los antecedentes requeridos. La declararon inadmisible. No da lugar porque no habíamos acreditado el pago. Oh. Y nos habían dado 2 días. Y nosotros al tercer día habíamos juntado el pago. Entonces yo llamo al resolutor, le digo, oye, mira, habíamos estado conversando porque interactuamos harto durante el proceso y nos faltó acreditar unos pagos. Entonces, y le digo, oye, mira, en realidad me diste pocos días, tú sabes, los bancos no son expeditos, los bancos se demoran generalmente en responder, si tú le pides una cartola, la tienen que pedir a nivel central, se demoran varios días en procesarla. Entonces, yo le digo, pero me pudiste haber esperado, te mandé un mail incluso que la estábamos pidiendo, no me respondiste. Es que me dice, yo tenía plazos que cumplir y no me respondiste, así que... Pero no te preocupes, presenta una RAF ahora que tienes el tema y te lo van a dar igual, me dice. Pero resulta que ahora no lo puedo presentar porque no hay un error o vicio manifiesto. Porque en realidad es así, porque en el momento de la fiscalización no lo pudimos acreditar. Claro. Así que los mismos resolutores te incentivaban a que tú presentaras la RAF, porque la RAF, bueno, para presentar la RAF tenía que esperar los plazos de reclamo al tribunal tributario y todo eso, y después presentar la RAF. Entonces, cuando yo esperé el tiempo, ahora te empezaron a pedir este requisito de admisibilidad. Entonces, está complicado. Yo creo que todo esto forma parte de este proceso de cambio que tiene el Servicio de Impuesto Interno respecto de este tema de los bloqueos de las claves tributarias, los requisitos o permisología que le estaba hablando de iniciación de actividades, cambio de giro, etcétera, y ahora este tema de las RAF. Entonces,
quizás nos vamos a encontrar con otras sorpresas más adelante que en realidad eran beneficios que habíamos ganado los contribuyentes para hacer un poco más llevadera nuestra relación con el Servicio de Impuesto Interno y que quizás vamos a perder, quizás en el futuro vamos a tener otras sorpresas. Claro, el problema de la RAF que es la bala de plata, ¿cierto? El último cartucho que le queda al contribuyente y la resolución que no la acepta o peor, que la declara inadmisible, no puede ser reclamada. No se puede presentar un recurso de reposición administrativa. ¿Qué quedaría? Probablemente presentar un recurso de reposición de la ley de base, ¿cierto? La ley 19.880, pero eso en verdad no tiene mucho futuro. Eh, lo que yo he planteado es la posibilidad de presentar un recurso de resguardo en contra de una resolución que declare inadmisible una RAF o que resuelva o rechazar o que rechace la RAF porque los antecedentes no fueron bien considerados y eventualmente presentar también un recurso de vulneración de derechos. También está la alternativa a un recurso de protección en el marco de que el juez ordene el servicio, ¿cierto? Declarar admisible esta solicitud, atendido que la ley es súper amplia, ¿cierto? Y ordena al director revisar cualquier cuestión de índole tributaria. Esa es como la lógica de tratar de atacar un poco y no solamente resolver este caso, sino que de alguna manera se forme, se amojone un criterio, ¿cierto? Donde el servicio tenga claro de que no puede rechazar o declarar inadmisible RAF cuando se aporten nuevos antecedentes y cuando no exista un vicio de nulidad. Ojalá que prosperen estos recursos y se vuelva, digamos, a la lógica histórica de facilitación. Entonces, esta RAF es un problema que es importante haberlo advertido en este episodio y esperemos que alimente un poco a que mejore. Sí, bueno, tú estás ahí en mayor conocimiento. Yo tuve un caso que presenté ahora un par de meses atrás, que me pidieron justamente, lo presenté en forma normal, como siempre lo había presentado, y me llegó un mail indicando que indicara claramente cuál era el error o vicio manifiesto en la liquidación para que para que vieran la admisibilidad. Y yo indiqué dos errores o vicio manifiesto, uno en el cálculo del impuesto a pagar y el otro en la tipificación del impuesto que tenía que pagar el contribuyente, porque en realidad había un error ahí. Lo analizaron y me lo declararon admisible y deberían estar fallando, digamos, resolviéndolo en estos próximos días. Pero tengo conocimiento que ha habido varios casos que lo han declarado inadmisibles y no sé qué han hecho los colegas tuyos que son abogados respecto de esa inadmisibilidad. Si se han ido a los tribunales, han recurrido a otra instancia superior dentro del servicio, se han ido al TTA, o no sé, ¿la Contraloría tiene algo que ver acá? ¿No? ¿O no? Actualmente, esto es muy incipiente. Yo estoy ya presentando un recurso de vulneración de derechos en contra de una resolución que declaró inadmisible. Esperemos cómo nos vaya, a ver si esto contribuye un poco y esto que estamos conversando ahora contribuye a que se, digamos, extienda este problema. Sí, lamentablemente el servicio cuando adopta una posición, es difícil que la modifique o que la cambie, ¿ya? Porque esto no es producto de que a un jefe se le ocurrió hacerlo. Aquí hay detrás alguien que lo analizó, alguien que lo planteó, lo analizaron, lo vieron con otros en varias áreas y ya tomaron una posición. Ahora, la única forma de revertirlo es que haya un fallo que diga, sí, el servicio está equivocado, vuelva a lo de antes. Entonces, hay que revertirla de esa forma, es de lo que yo entiendo. No sé si tú piensas lo Sí, mismo. claro. Claro, ahora en el caso de la vulneración, el problema está que estos procedimientos son largos, entonces vamos a tener que esperar un buen tiempo, van a pasar muchas inadmisibilidades para que el juez, y esto puede subir incluso, ordene al servicio aplicar la ley. Eso le estamos pidiendo.
Así que Sí. veamos cómo evoluciona. Bueno, Bien, amigo, yo creo que cumplimos el objetivo como siempre. el objetivo. Así que esperamos que los oyentes les guste este episodio y nos puedan comentar. Un oyente nos preguntó invitar a otros expertos, así que desde ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Es súper buena idea, así que estamos pensando en cómo organizar episodios con invitados. Sí, y bueno, ya desde ya mencionar que ahora empezamos ya a grabar y esperamos hacerlo regularmente durante este año 2025. Y como siempre, grabar los días viernes, ojalá en este nuevo horario que tenemos en las mañanas, para hablar de toda la contingencia semanal, primero, como primera etapa, y luego tener un tema ya más de base, como ahora el día hablamos sobre la RAF, y así ir avanzando en este tema tributario, que para algunos es una lata, pero para nosotros es apasionante, y seguir avanzando en nuestra hora del tax. Ya, pues, Eduardo, ahí Ya, estamos pues, en don Pedro, comunicaciones. Buen fin de semana y disfrute ahí de la familia. igualmente, saludos a todos. Chao. Chao.